Me congelé en la sala de emergencias pediátricas porque mi hija seguía ardiendo a mi lado. Sus pequeños dedos se clavaron en mi palma y todo lo que pude oír fue su susurro. «Mami, ¿por qué la abuela le dijo al doctor que no se apresurara?» Por un segundo, honestamente pensé que la había oído mal. Las puertas automáticas seguían abriéndose y cerrándose. Sonó el teléfono de alguien en la recepción. Un niño pequeño al otro lado de la sala lloraba por una pegatina. Todo parecía normal, lo que hizo que lo que ella dijo se sintiera aún peor. Me agaché tan rápido que me crujieron las rodillas. ¿Qué dijiste, cariño? Mi hija Ren tenía 5 años. Era el tipo de niña que se disculpaba con las sillas si tropezaba con ellas. Voz suave, grandes ojos marrones, siempre agarrando un animal de peluche como si tuviera un trabajo que hacer. Esa noche, era su conejo descolorido con una oreja doblada. Me miró con ojos vidriosos y febriles y susurró de nuevo. La abuela le dijo al médico que no se apresurara porque soy dramática. Se me cerró la garganta. Le pregunté a la enfermera del mostrador si había alguna forma de reproducir la cámara del vestíbulo. Ni siquiera sabía si eso era algo que la gente pudiera preguntar. Solo sabía que mi hija había estado jadeando en mis brazos durante casi 40 minutos y mi madre había estado en ese vestíbulo con nosotros durante los primeros 10. La enfermera pareció sorprendida, luego seria. Me preguntó por qué. Le conté exactamente lo que Ren había dicho. Todo cambió después de eso. En 15 minutos, una enfermera encargada me llevó a una pequeña oficina en el pasillo. Un miembro del personal de seguridad entró con un monitor en un soporte con ruedas. Sacaron las imágenes de la entrada del vestíbulo y del mostrador de recepción. Y ahí estaba ella, mi madre, de 71 años, abrigo beige, bufanda perfecta, de pie en el mostrador con una mano en su bolso y la otra levantada como si estuviera haciendo una pequeña e inofensiva observación. La vi inclinarse hacia la recepcionista. Vi a la recepcionista mirarme por encima del hombro de ella donde yo estaba agachada en una silla con Ren en mi regazo. Vi a mi madre sonreír. Luego la vi mover 2 dedos como si estuviera despidiendo a una camarera y mover los labios, algo que no necesitaba audio para entender después de lo que mi hija me había dicho. No hay prisa. Mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que tuve que sentarme sobre ellas. El personal de seguridad pausó las imágenes. La enfermera encargada me miró y dijo con mucho cuidado: «Estamos documentando esto». Asentí. No llamé a mi madre. Llamé a mi abogada. Me llamo Elise. Tenía 38 años entonces, vivía a las afueras de Bloomington, Indiana. Trabajaba como gerente senior de relaciones con el cliente en una empresa manufacturera. Llevaba 4 años divorciada. Tenía una hija. Vivía en una pequeña casa amarilla con un camino de entrada inclinado, una estufa ruidosa y una mesa de cocina llena de facturas. Mi madre había pasado la mayor parte de mi vida adulta actuando como si yo fuera su mayor decepción y su fondo de emergencia. No mi hermano Gavin, a pesar de que tenía 42 años y siempre estaba entre oportunidades. No mi hermana menor Dana, a pesar de que ella y su esposo de alguna manera siempre tenían dinero para fines de semana en el lago, muebles de patio a juego y velas de boutique en frascos de vidrio gigantes. Yo, la práctica, la de las hojas de cálculo, la que siempre cae de pie. Ese era el lenguaje familiar para podemos pedirle cualquier cosa. Comenzó poco después de mi divorcio. El puente dental de mi padre, 200 aquí, 600 allá. Luego el déficit del impuesto a la propiedad de mi madre un otoño. Luego el depósito de la guardería de Dana cuando se retrasó la bonificación de su esposo. Luego el seguro del camión de Gavin porque necesitaba el camión para trabajar. Nadie dijo nunca préstamo. Dijeron puente. Apóyame. Temporal, solo hasta el viernes, solo hasta el próximo mes, solo hasta la refinanciación, solo hasta la declaración de impuestos. Sabía los números porque lo seguía todo, incluso cuando me odiaba por ello. $480 para la brecha de medicación de papá un invierno. $1.200 cuando estalló el calentador de agua de Dana. $2.300 para los honorarios legales de Gavin después de una disputa con un contratista que juró que no era su culpa. $350 fijos cada viernes a mis padres durante casi 11 meses después de que mi padre se jubilara y su presupuesto se ajustara.
Luego estaba la cuenta conjunta del hogar. Eso todavía me hace reír de la manera más fea posible. 3 años antes, después de que mi padre se sometiera a una cirugía cardíaca menor, mi madre dijo que estaba abrumada pagando a proveedores y servicios públicos en línea. Dijo que necesitaba un hijo organizado en la cuenta en caso de que algo sucediera. Dana estaba muy ocupada con los niños. Gavin era terrible con los números. Fui agregada como gerente secundaria en la cuenta de operaciones del hogar conectada a su perfil de cheques y pago de facturas. Me dije a mí misma que era sensato. Lo que realmente hizo fue convertirme en su oficina administrativa no remunerada y en su banco de respaldo silencioso. Pagué la factura del gas más de una vez para evitar que las cosas rebotaran. Cubrí una reparación del horno. Envié transferencias semanales de comestibles durante un invierno caro. Pedí sus recargas de recetas, equilibré las fechas de vencimiento y escuché a mi madre hablar de dinero como del tiempo. Constantemente, indefensa, como si simplemente le sucediera. Y a pesar de todo eso, nunca aceptó completamente a Ren. Nunca lo suficientemente abiertamente como para que otras personas lo llamaran lo que era, solo pequeños cortes. En Navidad, mi sobrina recibió una bata monogramada y Ren recibió calcetines artesanales de un expositor de farmacia. En Pascua, había 6 canastas a juego alineadas en el buffet, y la de Ren era de un color diferente, más pequeña, con dulces de liquidación. En las fotos familiares, mi madre decía cosas como dejen que los primos se pongan juntos. Y de alguna manera Ren terminaba en el borde. Siempre tenía una razón. Eres demasiado sensible, Elise. No fue intencional. Es demasiado joven para darse cuenta. Esa me enfermaba cada vez. Los niños siempre se dan cuenta. Simplemente no siempre tienen palabras para ello todavía. La noche del hospital ocurrió a principios de noviembre en un jueves que comenzó como cualquier otro. Ren tuvo tos durante 2 días, el tipo que le hacía vibrar el pecho y la hacía acurrucarse en el sofá con mantas y dibujos animados. Por la noche, su respiración cambió más rápido, superficial, ese pequeño tirón en la base de la garganta que todo padre aprende a temer. Apenas le había puesto los zapatos cuando mi madre llamó. Estaba cerca. Dijo que podía reunirse con nosotros allí. Debí haber dicho que no. No lo hice. Ese seguía siendo mi defecto en ese entonces. Seguía creyendo que había una versión de mi madre que podía desbloquear si simplemente elegía el momento adecuado, el tono adecuado, la cantidad adecuada de gracia. Entonces, ella nos encontró en el vestíbulo. Ren estaba sonrojada y temblorosa. Yo estaba tratando de firmar formularios con una sola mano. Mi madre tomó el portapapeles sin preguntar y dijo, déjame ayudarte antes de que garabatees algo ilegible. 5 minutos después, caminó hacia el mostrador. 10 minutos después, le estaba diciendo a la recepcionista que no se apresurara. Para cuando Ren fue evaluada correctamente, su saturación de oxígeno había bajado lo suficiente como para que se movieran rápido. Nebulizador, esteroides, monitoreo. La ingresaron durante la noche para observación porque no les gustaba el trabajo respiratorio que estaban escuchando. La pediatra de turno fue amable a la manera sin rodeos que a veces tienen los médicos cansados. Dijo, la trajiste cuando debiste haberlo hecho. Casi lloró allí mismo por la mezcla de alivio y rabia. Mi madre ya se había ido. Ni una disculpa, ni una explicación, solo un mensaje de texto. Siempre haces que todo parezca más dramático de lo que es. Lo miré fijamente en la tenue habitación del hospital mientras Ren dormía con una cánula de oxígeno debajo de la nariz y peces de dibujos animados moviéndose en el televisor silenciado. Luego le reenvié el mensaje de texto a mi abogada. Su nombre era Marisol. La había usado una vez durante mi divorcio para los papeles de custodia y confiaba en ella porque nunca llenaba el silencio con falsa comodidad. Ella se basaba en los hechos. Le conté lo que había pasado. Le conté sobre las imágenes de la cámara. Le dije que todavía estaba atada al acceso a la cuenta de mis padres. Hubo una pausa. Luego dijo Ali, deja de ser útil para las personas que ponen en peligro a tu hija. Me golpeó más fuerte que cualquier cosa que alguien me hubiera dicho en años. A la mañana siguiente, mientras Ren coloreaba con crayones de hospital y sacaba los malvaviscos de un cereal tibio, tomé exactamente una decisión.
Había terminado de financiar a una familia que trataba a mi hija como un inconveniente. Esa tarde, una vez que Ren fue dada de alta con inhaladores, instrucciones y un seguimiento estricto, regresé a casa, la puse en el sofá con una manta y una película, y me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil. Inicié sesión en el portal bancario de la cuenta de mis padres. La pantalla parecía dolorosamente normal. Encabezado azul, resumen de la cuenta, pagos recientes, servicios programados, una transferencia pendiente que había configurado la semana anterior porque mi madre dijo que la factura del agua debía haberse duplicado sin razón. Cancelé la transferencia pendiente primero. Luego eliminé todos los pagos automáticos que yo personalmente financiaba. Luego revoqué mi acceso vinculado y cerré la subcuenta de respaldo que había estado alimentando durante casi un año. Había un cuadro de confirmación para cada paso. ¿Estás segura de que quieres cancelar? ¿Estás segura de que quieres eliminar esta fuente de financiación? ¿Estás segura de que quieres cerrar la cuenta que termina en 1148? Sí. 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 La pantalla final decía: esta acción está completa. Tomé capturas de pantalla, las envié por correo electrónico a Marisol. Luego, porque sabía que mi madre intentaría convertirlo en emoción, confusión y niebla, envié un mensaje de texto a mis padres. A partir de hoy, ya no financiaré los gastos de su hogar, ni administraré el acceso a su cuenta, ni cubriré los déficits. No financiaré a una familia que puso a mi hija en riesgo. No contacten a Ren. La comunicación futura se realizará a través de mi abogada. Eso fue todo. Sin gritos, sin discursos, sin florituras dramáticas, solo una línea limpia. Las consecuencias comenzaron en menos de 7 minutos. Mi teléfono se iluminó en la mesa tan fuerte que vibró hasta el salero. Mamá llamando, papá llamando, Dana llamando, Gavin llamando, luego los mensajes de texto. Estás trastornada. ¿Cómo te atreves a usar el dinero como arma? Esto es por un malentendido. Mamá solo estaba tratando de ayudar. Realmente estás haciendo esto mientras tu padre se recupera. Dana envió el más largo, por supuesto. Siempre escribía como si estuviera exponiendo una razón. Dijo: estaba castigando a toda la familia por una noche estresante. Dijo: nuestra madre era de otra generación y no se expresa bien bajo presión. Dijo: cortar el apoyo con el invierno acercándose fue vengativo. Ni una palabra sobre Ren jadeando por aire. Ni una. Mi padre dejó un mensaje de voz que era de alguna manera más enojado porque trató de sonar tranquilo. Y Liz, no sé cuál es tu juego, pero esta no es la forma en que la familia maneja los conflictos. Tu madre no dañó a esa niña. Necesitas arreglar el acceso a la cuenta inmediatamente. Esa niña, no Ren, no tu nieta, esa niña. Guardé el mensaje de voz y también se lo envié a Marisol. Durante 2 días, ignoré todo excepto a Ren. Se quedó en casa sin ir al jardín de infancia el viernes. Hicimos tostadas con demasiada mantequilla. Se sentó en pijama de dinosaurio bajo una colcha y dibujó nuestra casa con hojas naranjas en el jardín y nuestro buzón ligeramente inclinado hacia un lado, como siempre lo hacía. Luego, en medio de colorear, preguntó: ¿estoy en problemas con la abuela? Hay preguntas que te abren silenciosamente. Dejé mi café y moví mi silla junto a la suya. No, cariño. No estás en problemas. Dijo: hago que la gente se preocupe. Respiré tan profundamente que me dolió. Tienes derecho a necesitar ayuda cuando no te sientes bien. Los adultos deben mantenerte a salvo. Asintió como si estuviera guardando eso en algún lugar importante. Esa noche, saqué todas las fotos enmarcadas de mi madre de la sala de estar y las puse en una caja en el armario del pasillo. No las rompí, no las tiré, solo las quité. El lunes por la mañana, mis padres aparecieron. Por supuesto que lo hicieron. Mi madre llevaba el mismo abrigo beige del hospital. Mi padre estaba en el porche con la mandíbula tensa como si estuviera allí para hablar de negocios. No del hecho de que su esposa había interferido con el cuidado de su nieta. Abrí la puerta pero mantuve la cadena puesta. Mi madre comenzó antes de que yo dijera nada. Necesitas detener esta tontería. La compañía de gas no nos dejará retrasarlo de nuevo. Y la factura de cardiología de tu padre todavía está pendiente.
Le dije a esa chica del hospital que no se apresurara con el papeleo, no con el tratamiento. Déjalo a ti para retorcer las cosas. Esa mentira vino tan rápido que casi me impresionó. Mi padre levantó la mano. Vuelve a poner la cuenta como estaba, y Liz. Los miré a ambos y algo dentro de mí se sintió muy quieto. No entumecido, no débil. Asentado. No, mi madre parpadeó como si hubiera hablado otro idioma. No entiendes la presión bajo la que estamos. Dije, entiendo que mi hija estaba luchando por respirar y tú le dijiste al personal del hospital que no se apresurara. Eso no es lo que pasó. No discutí. Simplemente respondí la única parte que importaba. Estás fuera de mis cuentas. Ya no soy tu banco de respaldo. La cara de mi padre cambió. Luego el rojo subió por su cuello en parches. Entonces, esto se trata de dinero. No, dije que el dinero es el límite. Se quedaron allí en el frío por unos segundos, ambos con un aspecto más insultado que avergonzado. Luego mi madre intentó un giro más. ¿Harías esto a tus propios padres por una niña que estaba bien? Nunca olvidaré esa frase. Por una niña que estaba bien. Como si la medida de lo que había hecho fuera el resultado, no la intención. Como si un niño solo mereciera protección después de que sucediera algo irreversible. Cerré la puerta. La cadena traqueteó. Mis manos estaban firmes. Después de eso, la campaña familiar realmente comenzó. Dana vino a hablar, queriendo persuadir. Se sentó en la mesa de mi cocina, envolvió ambas manos alrededor de una taza que nunca le ofrecí, y dijo cosas como, sabes, mamá es una bocazas, y papá está orgulloso de no decir que necesita ayuda. Y siempre has sido la fuerte. Esa frase de nuevo, la fuerte, la útil, la que puede absorber el daño porque tiene una banca en línea funcional y un sueldo fijo. La dejé hablar, luego dije, Ren escuchó a la abuela decirle al médico que no se apresurara. Dana bajó la mirada. Probablemente no quiso decir. La interrumpí. Ya no voy a discutir las intenciones de mamá. Estoy discutiendo mi decisión. Dana se fue llorando, lo que me habría conmovido una vez. No lo hizo. Luego Gavin fue más feo al respecto. Envió un mensaje de texto diciendo que estaba actuando como una rica y justa por algo de dinero de servicios públicos cuando todos sabían que la familia ayudaba a la familia. Casi me reí. La familia ayuda a la familia. Los había ayudado durante años. Cuando al camión de Gavin le llegaron avisos de embargo, le envié dinero. Cuando el hijo de Dana necesitó depósitos para terapia del habla, los cubrí durante 2 meses. Cuando mi madre insistió en que la cena de Navidad tenía que ser en su casa, pero no podía manejar los extras. Compré los comestibles y fingí no darme cuenta de que se atribuía el mérito de la mesa. Habían confundido mi constancia con obligación. Ese fue su error. El apoyo silencioso vino de donde menos lo esperaba. Mi tía Ellen, la hermana mayor de mi padre, le envió a Ren un paquete de pegatinas y un pequeño gorro de punto con orejas de zorro. Sin nota, excepto una frase en el recibo del supermercado que venía dentro. Los niños nunca deberían tener que ganarse la dulzura. Guardé ese recibo. Mi prima Nora me envió un mensaje de texto diciendo que había oído una versión retorcida de la historia y quería que supiera que me creía. Incluso la vecina de enfrente de mis padres, la señora Kessler, me detuvo en la farmacia una semana después y dijo torpemente, su madre mencionó una disputa de dinero. Lamento lo de su pequeña. Eso me lo dijo todo. Mi madre había hecho pública la parte financiera porque la hacía parecer la víctima. Se saltó la parte del hospital porque incluso ella sabía cómo sonaba. Una semana después, Marisol me llamó con una actualización. Debido a que tenía documentación de la estructura de la cuenta, el historial de transferencias, mi papel como gerente y el informe del hospital que señalaba la preocupación, me aconsejó que mantuviera todas las comunicaciones archivadas y que cesara el compromiso directo. También me ayudó a redactar un aviso formal de que ya no estaba autorizada para actuar en nombre financiero de mis padres y no reanudaría el apoyo. No fue dramático. Fue limpio. Eso me importaba. Para Acción de Gracias, el ruido había disminuido porque habían encontrado a otras personas a quienes presionar. Dana fue la anfitriona ese año.
Me invitaron a través de un mensaje de texto grupal sin mensaje directo adjunto, lo que me dijo más que suficiente. Rechacé. En cambio, Ren y yo nos quedamos en casa. Compramos una pequeña pechuga de pavo porque los pavos enteros eran absurdamente grandes para 2 personas. Hice un relleno de caja porque a Ren le gustaba más que el casero. Usamos los platos buenos que mi abuela me había dejado, los que solía guardar en lo alto del armario por miedo a romperlos. Ren ayudó a poner la mesa con un espaciado terrible y una enorme concentración. Luego puso 3 hojas de papel que había coloreado en el jardín de infancia junto a nuestros platos. Una decía mamá. Una decía Ren. La tercera estaba en blanco. ¿Para quién es eso?, pregunté. Se encogió de hombros. Por si viene alguien amable. Tuve que girarme hacia la estufa por un segundo porque mi cara se puso caliente. Nadie vino y eso estuvo bien. Comimos. Vimos la repetición del desfile. Construimos un fuerte de mantas en la sala de estar y leímos 2 capítulos completos de La telaraña de Carlota con una linterna bajo el techo de la colcha. No había tensión zumbando debajo de la comida. Sin pequeñas exclusiones. Nadie tratando a mi hija como algo secundario. Ese invierno, el dinero escaseó para mis padres. Lo sé porque el chismorreo viaja rápido en familias que no tienen nada más sólido que la dependencia que las une. La remodelación del sótano que habían estado planeando se retrasó. Mi padre vendió una cortadora de césped. Dana se quejó en un chat grupal de tener que cargar con demasiado. Gavin de repente estaba muy interesado en el presupuesto familiar. Nada de eso me conmovió. Durante años, las consecuencias solo habían recaído en las personas alrededor de mi madre. Ahora estaban recayendo sobre ella. Bien. La Navidad llegó de nuevo antes de que estuviera lista para ella. La primera nevada de diciembre cubrió nuestro porche y hizo que las madres muertas parecieran más suaves de lo que eran. Ren tenía 6 años entonces, más alta, más fuerte, llevando su inhalador en una bolsita de purpurina en su mochila escolar como si no fuera gran cosa. Hizo una cadena de papel para nuestra sala de estar con tiras rojas y verdes cortadas demasiado anchas. Horneamos galletas de azúcar con forma de estrellas y árboles torcidos. La dejé echar las chispas demasiado pronto y la mitad de ellas se deslizaron sobre la bandeja. En Nochebuena, puse la mesa para 2. Luego dudé. Abrí el cajón, saqué una servilleta extra y la coloqué en el extremo. Ren se dio cuenta de inmediato. ¿Quién viene? Miré la silla vacía por un segundo. Nadie, dije. Está ahí para recordarme algo. ¿Qué? Le sonreí. Que nuestra mesa es solo para personas que nos hacen sentir seguros. Ella lo aceptó al instante, como hacen los niños cuando la verdad es simple. Después de la cena, se arrastró debajo del árbol y sacó un paquete plano que había hecho en la escuela. Dentro había otro dibujo de nuestra casa. Yo en el porche, ella a mi lado, nieve cayendo, luz amarilla en las ventanas, sin personas extra, sin espacio borrado. En la parte superior, con letras mayúsculas cuidadosas, había escrito «Nuestra familia es agradable aquí». Lo puse en el refrigerador con 2 imanes y me quedé mirándolo más tiempo de lo que pretendía. Eso fue el cierre, creo. No venganza, no algún enfrentamiento dramático donde mi madre finalmente admitiera lo que había hecho. Ella nunca lo hizo. Fue más pequeño que eso, más tranquilo, más verdadero. Fue una niña dibujando su hogar como un lugar seguro. Fue la silla vacía que permaneció vacía. Fue mi cuenta bancaria que ya no se desangraba en personas que llamaban a eso amor. Fue aprender que un límite no necesita aplausos para ser correcto. Y si hubo una cosa que todo ese feo año me enseñó, fue esto. Las personas que se benefician de tus silencios siempre llamarán crueldad a tu límite. Las personas que usan tu dinero lo llamarán amor, justo hasta que dejes de pagar. Y en el momento en que un niño se siente pequeño para que un adulto pueda estar cómodo, la conversación ha terminado. No negocias allí. No lo suavizas. No mantienes la paz a expensas de tu hijo. Traza la línea y luego la mantienes.